pastor me dijo, Dios hace milagros, no hace milagros a medias, Él hace milagros totalmente. Y se sanó. Comencé yo a caminar en el Señor, comencé a conocer más del Señor y el Señor me fue cada vez indicando, haciéndome ver para qué me quería el Señor. Y ¿Cómo está hoy en día, cómo está ese corazón tuyo, ese amor que tú tienes por tu hija? No, no solamente por el tema de que nuestro Señor ha formado en nosotros ya, como creyentes, sino también claro. cómo ha formado esa vida espiritual. Actualmente tu vida, cómo está con tu pareja, cómo se ha manejado en el tema de tus niñas, porque a veces hay Bueno, que conocer un poquito para podernos hacer entender a muchas personas que el matrimonio en sí no solamente es algo que se toma a la ligera, sino también es un compromiso de pareja. sí, sí, sí. Bueno, justamente a veces uno toma a la ligera eso del matrimonio y fracasé, fracasé en el matrimonio. Pero Dios me ha hecho ver de otro lado el matrimonio, ¿no? Por eso digo yo cuando a veces mucho uno se enamora por el físico, ¿no? Aunque no se sienta mucho en ese amor, ¿no? De pareja. Pero bueno, fracasé, pero todo este transcurso en el camino del Señor me ha hecho ver, ha hecho crecer ese amor hacia mis hijas. Tengo dos niñas, una de 20 y una de 15, y es una relación que veo que el Señor, cómo nos, nos rodea de ese amor, ¿no? Nos llena de su amor y nos hace, este, no, tenemos una relación bonita con mis hijas. Nos llevamos ahí esa confianza de hijo a padre y nos vemos con ella 2 veces a la semana o cuando a veces por algo, qué razón hay algún contratiempo de que ellas no pueden, están estudiando por los estudios, nos vemos más a seguido, pasamos comunicándonos. Entonces yo creo que Dios influye en esto. Actualmente tú, con tu pareja, tu esposita y Ya, tus hijos, ¿cómo es la relación? ¿Tú vives con digo, ella? no, yo digo, hay muchos matrimonios que a veces se separan por A o B razón y a veces no se pueden ni ver. Cambio yo con ella, no, con la mamá de mis hijas, no, pasamos comunicándonos, hablando acerca de las niñas y, y bueno, siempre estamos dándoles ese amor a nuestras hijas. O sea, nuestra relación se terminó, de esposo se terminó, pero la relación con nuestras hijas no. Eso es lo importante. Y eso yo creo que ahí influye también el Señor. Vuelvo a repetir, porque el Señor nos limpia ese corazón. No nos hace tener ese corazón lleno de rencor, de odio. Pero Haya pasado lo que haya pasado entre los dos. hay algo que podríamos mencionar, porque tú sabes que Dios es un Dios de milagros, un Dios que Claro, puede cambiar incluso el curso de la vida de cada ser humano, porque primeramente ya como tú lo habías mencionado, que más perdón. allá de tener, por ejemplo, lo económico, de tener lo material, que no lo es todo, porque eso no significa un cambio en la persona, sino que No, no, la claro. humildad y lo que tú tienes que aceptar es que Dios sí te hace los cambios, te pasa por procesos donde uno sí le toca tomar decisiones y sobre todo aquellas cosas que Dios no quiere es que los matrimonios se destruyan, porque al final Él nos pone a prueba y terminará uniendo matrimonios que a veces estaban acabados. Claro. Entonces, eso sí ha habido una manifestación súper grande en cada uno de los Yo creo creyentes. aquí vale recalcar algo súper importante que a veces no nos damos cuenta. Yo creo que las parejas de ahora deberían conocer del Señor, deberían de conocer su palabra. ¿Por qué? Porque a veces uno tiene ese corazón sin conocer de Dios, tiene ese corazón que guarda algo. Puede ser algún rencor, como digo yo, a veces vamos con una visión totalmente perdida a lo que es un matrimonio.
En cambio, conociendo del Señor, sí, vamos con una visión clara. Bueno, sí, en verdad la quiero a esta pareja, la quiero a ella para mi esposa, lo quiero a él para que sea mi esposo. Vamos con otra visión. Entonces yo creo que sí es importante. Tú sabes que la oración es fundamental porque a veces, como decimos, nuestros proyectos, nuestros anhelos en la vida a veces no las ponemos en manos de Dios, que es justamente Claro, el tema de que nuestro Señor es donde más a nosotros nos pone en los desiertos para poder transformar nuestras vidas. Y como nuestro programa se trata de hablemos de más, o sea, vamos profundamente a hablar más allá incluso de lo que ese sentimiento que tú puedes tener ahora mismo, más allá de tus hijitos, que sé que nosotros como padres somos quienes debemos inculcar en ellos iniciativas, sobre todo humanas, ujú. sobre todo de relacionarse con la gente, ser más caritativos, incluso tener compasión por los Yo demás. creo que eso vas aprendiendo con el tiempo porque, como digo, Dios va cambiando a la persona. Y el hecho de conocer a Dios, de ir en los caminos de Él, el Señor va transformando ese corazón. Tal vez años atrás yo no era muy sociable. Yo tal vez no era muy, por decir, Muy abierto muy abierto. a las personas, E claro. incluso a las personas no tener ese amor, esa cariño no digamos de amor, sino de tener un poco de afecto a las personas, tal vez en cruzar una calle y darle la mano por decirle, una persona O sea, anciana. no te nacía algo como decir voy a servir a los demás porque era a la vez una desconfianza y a la vez decís, bueno, ¿cómo podría yo actuar con los Exacto. demás? Entonces yo no era de esas personas, pero en cambio ahora, por eso digo yo, conociendo del Señor, el Señor transforma. Primeramente, el Señor transforma el corazón, nos limpia. Pasamos un proceso, es largo, no es un proceso de un día al otro. Y el Señor nos va cambiando ese corazón, nos va cambiando poco a poco ese corazón hasta que llegamos a ser esas personas amables, sociables, esas personas piadosas, puedo decir. Y eso, y eso también ayuda, con ese corazón transformado, ayuda también a mejorar esa relación, puedo decir, con mis hijas. Dime de qué forma has transformado tu vida, pero ¿y cómo podríamos actuar con muchas de las personas? Porque sabemos que hoy en día hay que fomentar siempre el servicio y sobre todo inspirar en nuestra palabra de nuestro Señor Jesucristo con los demás, hablar, porque tú sabes que nada nos garantiza una salvación en conjunto, sino una salvación personal. Es el encuentro que tenemos nosotros con nuestro Señor Jesús, sobre todo hablarles a los demás con la experiencia que tú has llevado hasta el día de hoy. ¿Hace qué tiempo tú llegaste a una iglesia? Cuéntame eso, Joffrey. ¿A qué tiempo? Bueno, y yo puedo decir que el Señor me puedo llegar a una persona ya transformada todo, no del todo, porque sigo todavía en ese proceso, pero ya uno puede comenzar por ser testimonio uno mismo de lo que uno ha vivido, de lo que uno ha pasado, y con ese mismo testimonio puedo ayudar a la gente, puedo hablarle del Señor Jesús, lo que ha hecho en mi vida, de lo que ha hecho en mis hijas, de lo que ha hecho en mi trabajo, y ser un testimonio, ser, como digo yo, ya uno es más sociable, uno es más cariñoso con la gente, aprender a escuchar a la gente. Yo creo que eso habla bastante de uno, ¿no? Y la Ujú. gente mismo va a ver que mucha gente que a veces nos conoce van a decir, velo, él antes no era así y ahora es otra persona, dice, ¿no? ¿Cuál es a qué te dedicas tú, Joffrey, actualmente? ¿Qué es lo que tú Ahorita, haces? ya, ahorita tengo mi negocio, tengo una marquetería, Ujú. hago cuadros, enmarco todo lo que es diplomas, fotos, pinturas, sea óleo. Ese es mi trabajo y eso me ha servido también para la gente que ha llegado ahí y a veces nos hemos puesto a conversar, a veces topamos temas acerca de Dios.
y me ha dado la oportunidad de poder hablar y muchos les ha gustado. Y claro que hay otras personas que no están en contra, pero yo creo que ese es, yo creo ahí veo que Dios me está utilizando en esa forma para llegar a la gente. Ujú, eso lo creo muy, muy necesario, ¿no? Claro. Eh, dime, pero tú no has descartado alguna vez de que a lo mejor la necesidad de muchas personas es ir allá llegar al punto del corazón de cada persona, porque tú sabes que también uno lo que necesita es transformar a muchas personas. ¿Cómo es tu compromiso ahora día a día, ahora que tú ya Ya, sabes que eres un creyente que verdaderamente tienes que ir evolucionando? claro. Bueno, ahora que estoy en iglesia, he aprendido muchas cosas. Yo creo que el Señor me ha ido instruyendo poco a poco. Pasamos por un proceso en iglesia y eso me ha servido, me ha dado mucho conocimiento, me ha dado en saber conocer la palabra del Señor y yo creo conocer un poco al Señor, porque cada día conocemos un poco al Señor. El Señor no puede nadie decir, lo conozco ya, no, no. Y eso me ha ayudado incluso para ayudar a la gente en cómo puedo yo relacionarme con la gente, cómo puedo llegar con un mensaje a la gente, ¿no? Y me ha servido bastante eso. Ujú, el amor que nosotros a veces creemos que es un amor que lo hemos dejado de lado cuando actuamos con amor, porque yo creo que para toda necesidad y para toda cosa que hacemos día a día, creo que hay que hacerlo con amor, porque un principio fundamental de cada ser humano es Claro, poder llegar a hacer las cosas con amor y llegar a esas personas, decirles, sabes que yo voy a influir en esta persona, hablando con nuestro Señor Jesucristo, decir, bueno, voy a influir en esta persona, voy a hacerlo todo con el amor que Él me exacto. puede dar y sobre todo palabra, porque tú sabes, Y hay que llegar con las palabras adecuadas. es que la palabra, claro, la palabra del Señor mismo dice todo lo que hagas con amor, que lo hagas como para Él. Y yo creo que ese es un principio importante de cómo llegar a la gente. Aprender a escuchar, aprender se aprende uno a llegar a esa persona a través de su palabra. Entonces, lo principal, y es verdad, lo principal aquí es el amor. Ujú, hay incluso la necesidad de valorar las cosas, porque tú sabes que Claro, cuando no damos el valor necesario también a las cosas, llámese así porque tú sabes que nada nos asegura ser creyentes, porque el creyente en sí hay que practicar es el ser creyente, el que claro. hacemos la voluntad de nuestro Señor Jesucristo es hacer lo que Él necesariamente nosotros debe haber un cambio, porque ese cambio es lo que la gente ve. Es que claro, es que si no Y no tienes debe, el... y tú sabes que no debe ser solamente momentáneo, o por No, pues, momentos, sino no, que no. eso se lo trabaja día a día y Ya la llevo gente 17 ve. años. Ujú. Entonces, mire ese tiempo. Claro que hay otras personas que llevan más tiempo, llevan menos tiempo, pero igual, o sea, es de acuerdo. Yo creo que el Señor nos trata de acuerdo a la persona, ese corazón que tenemos, ¿no? Actualmente tienes tú tu hogar de bendición. ¿Cómo se llama? Dime Ya, dónde te eso es puede algo bonito encontrar. que Ujú. vuelvo a tomar y el pastor me hizo tomar en cuenta de que yo, como les conté, mi hija estaba pasando por un momento de enfermedad y yo le dije al Momento Señor, difícil, como decimos. sí, En esos momentos difíciles donde la prueba alaba para tener una bendición, dice, claro, claro, no la podemos tener en ya. ese momento ya, Eso es un trabajo arduo que nuestro Señor Jesucristo nos y pone a hacer. es la voluntad del Señor. Y entonces yo le dije que si es que la sana a mi hija, yo seguiría los pasos del Señor, yo lo seguiría. Y el pastor me dijo, ¿y ahora Joffre dónde está? O sea, yo pensaba seguir, Ujú, o sea, ir, escuchar la palabra y nada más. Yo no pensaba en llegar a hablar del Señor, a ser líder de un hogar de bendición. Yo no pensaba eso. ujú. Y el Señor, ahora digo que el Señor tiene un propósito en mi vida, ¿no? Me ha venido instruyendo poco a poco
como dije antes, hay que en la iglesia seguir un proceso y el Señor me ha ido preparando y ahora tengo mi hogar de bendición que se llamaba Padre. No, el hogar de bendición lo hice en la casa, porque vivo en la casa de mi papá. Y ahí estamos prácticamente somos 5 miembros en el hogar de bendición. Espero ir creciendo. Yo sé que el Señor me va a ir mandando más personas. Como dice su palabra, la mies es mucho, pero los obreros poco. Yo sé que van a llegar obreros. Amén. De eso se trata. En todo caso, como debe ser fundamental los unos a los otros apoyándonos en todo momento, Sí, siendo solidarios, sobre todo ver las necesidades de que muchos hermanos necesitan hoy mismo dar la mano, sobre todo no sobrevalorar las situaciones de muchas personas, sino ir allá y darle valor hasta lo mínimo de aquellas personas que necesitan hablar. Hoy en día nuestra claro. sociedad ha cambiado muchísimo, pero sabemos que esa intención de nuestro Señor Jesucristo hace que eso también intencionemos y activemos nosotros mismos como creyentes. Claro. Y eso también yo te felicito que tú estés por un camino donde nuestro Señor Jesucristo nos trae de vuelta, Y porque el digo, camino de Dios es difícil, pero al final es donde comprendemos la necesidad de ser mejores seres sí, humanos. sí, sí, es algo un poquito, yo creo que un poquito difícil cuando uno comienza a asistir a la iglesia, porque uno llega, no conoce a nadie, se siente totalmente Un desconocido. un desconocido. Y, e incluso cuando uno ya lo invitan a pertenecer a un hogar de bendición, e incluso también en el hogar de bendición, aunque son pocos, más o menos de unos 12 a 15 hermanos, ¿no? Pero incluso se siente uno desconocido, Ujú. va con ese corazón todavía un poco duro, un poco de egoísmo, un poco, se puede decir a veces hasta de qué importismo, pero digo cómo el Señor a uno lo va cambiando, lo va transformando. Y yo llegué así, incluso a veces había días que no, ya no quería ni ir, porque me sentía extraño, me Ujú. sentía raro, pero igual, todo, siempre oraba al Señor, eso sí no me apartaba. Claro que de repente no pasa nada si no se ora un día, ¿no? Y hasta que poco a poco, digo, el Señor a uno lo va limpiando, por eso digo, es un proceso, va limpiando ese corazón, como que ya me va gustando más, como que quisiera yo también participar dando una bienvenida, y como quisiera yo Ujú. también participar, digo, me gustaría yo hacer la Y, alabanza. y es muy cierto porque tú sabes que a veces no podemos cambiar a los demás, empezamos desde No, nosotros mismos, exacto, porque los demás sabrán incluso que para qué son buenos después o para qué no, pero al final el cambio tiene que ser permanente y ujú, ese cambio es lo que nos incita a que nosotros seamos buenos padres, hijos y hermanos, incluso para claro, crear a los demás, porque no es fácil querer a todo mundo, es cierto. claro, claro. Tú sabes que Fíjate amar al algo, prójimo es difícil, pero hay que digo amar. algo curioso, y por eso digo todo es un proceso. Eh, como después, o sea, primerito, como digo yo, llegas, ves todo extraño, toda la gente ahí extraña que a veces solamente, a veces les dices solo y nada más. Pero después ya vas teniendo esa relación con ellos. Y hay un estrechón de manos, y hay un abrazo, como que vas soltándote más. Y los demás también, los demás hermanos se van soltando poco a poco y qué bonito, ¿no? Cuando digo yo, el pastor, o sea, va tomando en cuenta ese cambio que uno va teniendo, ¿no? Y luego es un proceso de que te llaman para el discipulado, si quieres ser discípulo, cuál es tu meta. Entonces, yo creo que ahí ya el Señor me fue aclarando de que quería ser como el pastor. Quería Ujú. yo también enseñar a hablar, aunque algo curioso me pasó.
Eso fue algo chistoso que a veces el pastor lo dice. La primera vez que me dijo, Joffre, necesito que enseñes algo tan chiquito, unos 10 minutos. Se me hizo una eternidad, como una hora, dije yo. Y claro, lo preparé, lo analicé, lo estudié. Perdón. Pero los 10 minutos que eran se me hicieron una eternidad. Pero creo que lo terminé en 3 minutos. Ujú. O sea, no habían más palabras, No dijo. había más palabras. Uno para hablar de otros temas es buenazo. Así es. Pero yo creo que para hablar de la palabra de Dios, sí debemos. Es otra cosa. No es lo mismo que hablar un tema de deportes. No es lo mismo que hablar un tema de, qué sé yo, de política tal vez. Pero Bueno, hablar de Dios sí, sí. es algo diferente. Para Dios creo que hay un poquito más de respeto y Hay todo eso. Yo en respeto. eso sí considero que debe ser primordial hablar de esas cosas que te incentivan. Es Claro. como crecer, decir las Naciones Unidas o UNICEF, algo así, pero lo de Dios es un poco más que te Sí, compromete a hacer el servicio. sí, entonces, pero poco a poco se fue dando. Como digo, yo ahora tengo mi hogar de bendición. Ahí se habla unos 35 minutos, ¿no? Se hace preguntas, se hace participar a los hermanos. Entonces, lleva un poco de más preparación y yo creo que, como dice la palabra del Señor, también el Espíritu Santo Ujú. nos ayuda bastante, pone las palabras, pone los pensamientos ahí y yo creo que ahí se ve la mano del Señor como actúa. Muchas gracias, Geoffrey. Yo Ujú. verdaderamente bendecido porque no todos Amén. los días hay que escuchar siempre las palabras de cada hermano, cada persona que primeramente ha puesto su confianza en nuestro Señor Jesucristo, que lleve incluso nuestras cargas, porque a veces solos no podemos llevarlas. No, no, no. Dime, entonces tú, ¿en dónde te encuentras aquí en Loja para que Bueno, algunos de nuestros hermanos puedan ir, conocerte y saber del trabajo que tú realizas? el trabajo laboral. Eso, yo tengo mi local en el centro comercial, ahí en el pasaje de la Rocafuerte, en la 18 y Rocafuerte, en la parte interna del centro comercial. Y el hogar de bendición es en el barrio Miraflores Alto, en la avenida Eugenio Espejo y Cañares. Queremos agradecerte en nuestro programa De Más, Hablemos de Más, Ujú. un programa que trata de ver muchas de las situaciones de la realidad actual de nuestra ciudad, nuestro país, incluso a nivel mundial, pero tomando en cuenta que para empezar a formarnos y empezar a hablar de situaciones con las que tenemos que convivir toda nuestra realidad actual, siempre tocaremos nuestra familia, porque Así tú sabes es, que empezar desde nuestra familia y sobre todo ponerlo a Dios en primer lugar será el principio de nuestro agradecimiento a Él y sobre así todo la es. gracia que ahora tenemos de compartir con nuestro Señor Jesucristo. Y hombre, te quiero agradecer. Muchas gracias, un gusto y siempre listo para Nos, servir. te agradecemos mucho y que Dios te bendiga y bendiga tu Amén. hogar de bendición también. Bendiciones a todos. Bye.